Buenas, esta es la presentación de la investigación 2 de arquitectura de base de datos en ambientes distribuidos. El tema es NuoDB y los que presentamos el proyecto somos mi persona Alexander Durán, Esteban Lewis y Pablo Madrigal. Historia y motivación del motor de base de datos. NuoDB es un motor de base de datos relacional en la nube, 100% diseñado para trabajar sobre la nube. Utiliza una tecnología que se suele llamar NewSQL, que busca proveer las mismas ventajas que los no SQL en cuanto a performance, en cuanto a velocidad, pero utilizando el sistema transaccional y manteniendo las condiciones de ASIC. La compañía fue fundada en el 2008 como NimbusDB. Se le cambió el nombre a NuoDB para el 2011. Alrededor del 2012, la compañía recibió una fuerte inversión de alrededor de 26 millones de dólares, lo que hizo que la compañía creciera muchísimo, y para el 2013 ya se incorporó dentro del cuadrante mágico de Gartner, lo cual realmente en los últimos años lo ha convertido en una base de datos muy fuerte. NuoDB es una base de datos segura y lo suficientemente flexible para administrar múltiples tipos de datos y diferentes entornos de negocio. Y permite una arquitectura de distribución de objetos, lo cual quiere decir que permite escalabilidad. Escenarios de aplicabilidad. Bueno, NuoDB, al ser una base de datos transaccional, realmente se puede aplicar en casi cualquier tipo de negocio. Cualquier sistema de contabilidad, diferentes sistemas que se utilicen en las empresas. Sin embargo, al ser una base de datos de la nube que permite mucha escalabilidad, es muy útil en sistemas más que nada web, como web services, páginas web de formularios, de ese tipo de sistemas. Uno de los mejores ejemplos que me parece que es donde se le puede sacar mayor provecho a este tipo de sistemas es en los videojuegos online, en donde tenemos diferentes personas en diferentes partes del mundo jugando entre sí. El sistema NuoDB permite trabajar con múltiples nodos. Estos nodos pueden estar en diferentes regiones, lo cual quiere decir que si un jugador está en Japón y el otro jugador está en Estados Unidos, eso no va a importar, el rendimiento del sistema va a ser muy bueno. Y si muchísima gente se conecta en un instante, en momentos picos de uso del juego, el sistema simplemente se va a expandir, va a juntar más nodos y va a funcionar con un performance, un rendimiento bastante alto. Sistemas operativos. NuoDB no fue creado para un sistema operativo específico. Trabaja en muchos sistemas, ya sea Linux, Ubuntu, en Cloud OS como Amazon. También funciona en sistemas Mac y en los múltiples sistemas de Windows, como son Windows 7, Windows 8 y los Windows Servers. Es importante también decir que NU requiere Java, al menos la versión 1.6 o posterior, ya sea Java de Oracle, el de Mac o el OpenJDK. Entre los requerimientos mínimos que se necesitan es un CPU Core Duo x86 de 1.6 GHz y como mínimos es recomendado 4 GB de RAM. Importante recalcar que también los siguientes software no son soportados como G++, al menos en Windows no se ha probado. También los drivers de Ruby para Windows tal vez funcionen, pero no se han probado. Entonces la página de NuoDB no lo ponen como
como un software soportado. Los drivers de Go tampoco y los drivers de Peer tampoco. Interoperabilidad con otras plataformas. Bueno, el sistema permite trabajar con diferentes lenguajes, como es .NET, como es PHP, como es Python, lo cual le permite mucha integración con diferentes sistemas. También hay una herramienta de las herramientas principales que provee NuoDB. Es un sistema de migración que te permite migrar prácticamente de cualquier base de datos transaccional a NuoDB, ya sea SQL Server o Oracle, entre otros. En resumidas cuentas, la interoperabilidad del sistema es bastante buena. Como te digo, si vos necesitas hacer una aplicación, lo puedes hacer en .NET. Ya están todos los drivers, simplemente los descargas de la página y ya puedes crear tu propia aplicación. En la página de NuoDB también existen muchos ejemplos, se pueden descargar códigos, lo cual facilita bastante la acoplación de los códigos con la plataforma. Arquitectura y principales componentes. Como vemos en la gráfica, el esquema se divide en 3 capas. La capa administrativa sería la primera, luego está la transaccional y finalmente el almacenamiento. Utilizan arquitectura, bueno, sí, cada elemento de la base de datos contenida en objetos llamados átomos. La base de datos, lo que son índices, lo que son datos, los que son metadatos, cada uno de esos objetos es considerado un átomo. El motor de transacciones de cada instancia se comunica con las otras instancias por medio de batches o mensajes asincrónicos. Recordemos que el sistema tiene diferentes nodos. Cada nodo tiene un motor transaccional y esos motores se sincronizan como asincrónicamente por medio de estos mensajes en forma de batches. Utiliza también una técnica de arquitectura que le permite tener un alto rendimiento, elasticidad, escalabilidad y, como les decía anteriormente, cumplir con ASIC, ¿verdad? Importante recalcar aquí también con este tema de los átomos que cuando existen, como estamos hablando que es un sistema de base de datos distribuido donde tenemos muchos nodos, se puede dar el caso donde se está tratando de actualizar un mismo dato en diferentes nodos. El sistema lo que hace es mantiene un átomo como primario, como gobernante. En ese momento de conflicto lo que hace es compara los átomos los datos en conflicto, lo compara con este átomo gobernante y de ahí decide cuál es el dato correcto que debe permanecer. Otra cosa importante que le da muy buen rendimiento al motor de base de datos es que mantiene la mayoría de los datos en memoria, lo cual permite que la velocidad de las transacciones sea mucho más alta. Con respecto a la seguridad, pues NuoDB no brinda mucha información con respecto a roles, autenticación y otros esquemas de seguridad que sí brindarían otros motores tradicionales, operacionales. El acceso a NuoDB prácticamente se rige por medio de cuentas de dominio. Estas cuentas de dominio son las que se utilizan en la parte de administración que brinda NuoDB, pero estas cuentas de dominio no pueden acceder a la base de datos. El usuario administrador de la base de datos se crea cuando se crea una base de datos en el administrador. Entonces este usuario que se crea es el que puede realizar los diferentes trabajos transaccionales sobre la base de datos. Con lo que respecta a los tipos de almacenamiento, como lo mencionó mi compañero anteriormente, NuoDB trabaja con el esquema de átomos. Un átomo en sí se puede definir como se puede definir como los fragmentos de la base de datos, que son representados por tipos específicos, ya sea los datos en sí, índices, los esquemas y otros objetos que pueda tener la base de datos. Inclusive la metadata interna de la base de datos se almacena como átomos.
Los átomos son fragmentos de datos que pueden ser similares a las páginas, como en una base de datos relacional. En cierto modo, cada átomo contiene fragmentos arbitrarios de datos, en donde se elige el tamaño de un átomo para ayudar a maximizar la eficiencia de la comunicación. Los átomos también representan los catálogos, que los catálogos, esencialmente se puede decir que un catálogo es una forma en la cual un átomo puede encontrar a los demás átomos con los cuales están relacionados. Es similar a un mecanismo de bootstrapping, como el que tiene el sistema operativo, que es un arranque de búsqueda distribuida. Entonces, prácticamente cuando el motor de transacciones inicia, tiene que llegar exactamente, y llega un átomo a lo que es el catálogo maestro. Este catálogo maestro es como un átomo raíz del cual se pueden encontrar los diferentes átomos que tienen relación, y simplifican en gran medida la comunicación interna y el almacenamiento en caché, con lo que había mencionado el compañero anteriormente, que este esquema trabaja más que todo con los datos en memoria. Entonces permite un acceso bastante rápido a la información de manera distribuida también. Lo que es la parte de Hadoop, bueno, igual soporta Hadoop por medio del HDFS, que es el file system de Hadoop, que es el medio que utiliza para almacenar su repertorio. Y inclusive cuando se utiliza este file system, obtiene un tipo de replicación personalizada. Igual la integración con Hadoop es bastante sencilla. De hecho, en la página vienen unos 2 o 3 pasos que se tienen que utilizar, que es crear una URL, que es la que va a almacenar donde se va a crear el directorio de almacenamiento HDFS. Se configura esa URL y se pone un número máximo de conexiones, y todo eso es parte de la parte de administración, y se puede obtener un funcionamiento rápido. El esquema que ven ahí es el de MySQL, que es similar al que usa NuoDB, que debajo de la parte de el binding que se hace por medio de la URL viene la interacción con Hadoop, donde están los datos, los datafiles en el HDFS. Se utiliza el Hive para extraer los datos por medio de consultas SQL, y se devuelve a la parte de lo que sería el motor de la base de datos para que se los interprete. Bueno, las diferencias y similitudes con respecto a los motores relacionales, pues las diferencias son muchas, debido a que NuoDB es muy similar tiene un esquema relacional, pero en la nube. Entonces, las diferencias radican más que todo en el tipo de arquitectura, que sería distribuida, no SQL. También que posee un almacenamiento similar bueno, no similar, sino que posee un almacenamiento de llave de valor, que es lo que se encuentra generalmente en una base de datos no SQL, y su orientación hacia la nube. También es un motor que soporta un sistema de almacenamiento con HBase. Bueno, el tipo de dato, como lo mencioné anteriormente, es el átomo, que sería un tipo de datos similar en un motor relacional a lo que sería un VLOOK, que es un Binary Large Object, y soporta las consultas con MapReduce. Lo que mencionaba mi compañero anteriormente sobre un tipo de átomo principal en el cual se basan las transacciones, es un concepto que se llama MVCC, que es el control de concurrencias mediante versiones múltiples. Entonces todas las versiones múltiples consultan a este átomo, que es el que debería tener la información verdadera. Con lo que respecta a la alta disponibilidad, pues NuoDB proporciona enfoques tradicionales, como los que se tienen ahorita en un motor relacional, y proactivos para la alta disponibilidad. El modelo no se queda directamente, no se limita a esto, lo que tienen los modelos tradicionales, sino que más que todo tiene un sistema orientado hacia el esquema on demand. El esquema on demand, pues, lo que significa es que se pueden tener varios nodos en diferentes regiones, ya sea diferentes países, diferentes continentes. Y cuando uno de estos nodos falla, inmediatamente puede hacer ingresar otro nodo desde cualquier otra región, y que funcione de manera que ni siquiera se note que uno de los nodos falló. Al igual, cuando la carga de trabajo es bastante alta, se puede agregar un nodo extra para facilitar la carga de trabajo.
actualiza por medio de un motor de transacciones, lo que sería el Storage Manager. El motor de transacciones lo que hace es que mantiene una comunicación asincrónica entre todos los motores, dependiendo de la transacción que vaya llegando, y las actualiza para que siempre esté la información actualizada, no en un solo lugar, sino que se vaya distribuyendo a lo largo de todos los nodos. Lo que representa la alta escalabilidad, bueno, esto es más que todo lo que se venía mencionando anteriormente sobre la parte de on demand, que igual al sistema simplemente se le pueden agregar diferentes nodos dependiendo de la carga de trabajo que tenga o de las diferentes máquinas que se necesiten para realizar un procesamiento, porque generalmente la base de datos representa como un impedimento. Eso es lo que mencionaba en la página sobre el desarrollo de aplicaciones, porque se tiene un costo limitado, debido a que para agregar una base de datos habría que agregar una máquina, un servidor, de ponerle sus diferentes sistemas de alta disponibilidad y de seguridad, en caso de, ya sea para failover o cualquier otro esquema que se utilice. En cambio, en la arquitectura NuDB es simplemente agregar diferentes nodos que se encuentran en diferentes regiones para aún así para balancear la carga de trabajo, y todo se realiza en un incremento de manera horizontal. Entonces el volumen de datos siempre se puede mantener y la carga de procesos siempre se puede solventar. Ok, por este lado tenemos lo que son las características de eficiencia, cómo se aplican. Bueno, debido a que que NuDB es un sistema de base de datos SQL distribuido en la nube, solo cuenta con estas tres capas que vemos acá, que es, bueno, en su gran dominio se podría decir que es el NuDB Domain. Y bueno, lo que recomiendan en el sitio web es que debemos instalar la capa meramente administrativa de nuestro lado para conectarnos con las otras capas, que sería el motor transaccional, y esta a su vez se conectaría con la capa de datos, que es el administrador de datos como tal. Debido a que es una instalación sencilla, solo se recomienda una configuración muy relativamente sencilla para cada uno de los sistemas operativos que mencionaba nuestro compañero Alex. Y bueno, también existen algunas referencias dentro de la comunidad de lo que es NuDB para, para tal vez dar ciertas sugerencias de lo que se ha encontrado en las experiencias vividas de las personas, de los desarrolladores, de los clientes que actualmente utilizan esta tecnología. Podemos ver que la mayoría de servidores están en data centers, ¿verdad? Están distribuidos a nivel mundial, y lo que ellos recomiendan realmente, más que todo, por esta ventaja, ¿verdad?, que están distribuidos a nivel global, es saber dónde va a estar nuestro negocio, en qué lugar se va a consumir más los datos geográficamente para atender a los usuarios y determinar cuál tipo de hardware se podría utilizar para ese tipo de transacciones. Para los patrones comunes de aplicación, ya lo mencionaba Alex, también hay que mencionar lo siguiente. NuDB puede tener aplicaciones escritas en Java, Python, Ruby, JRuby y C++, ya que, digamos, lo que hacen estas aplicaciones es esencialmente pegarse al client application que vemos ahí. Recordamos las diferentes configuraciones que tiene lo que es el nuevo domain. En la capa de administración, prácticamente que todas estas todos estos patrones son administrados utilizan el mismo recurso según lo que sea el nuevo DB Broker, que lo que se encarga es de administrar los motores transaccionales y de almacenamiento, independiente de cualquier base de datos, de cualquier paradigma. Se encuentra lo que es el nuevo DB Agent, quien administra los procesos de host en particular y se comunica con el nuevo DB Broker para informar el estado del sistema. Está lo que es
el NodeDB Manager, que es una utilidad basada en texto, que, bueno, administra todos los aspectos del dominio en la base de datos de NewDB. Tenemos lo que es el NewDB Console. Esta es una interfaz gráfica basada en web para administrar el entorno del servidor o de los servidores o los nodos que tengamos. También tenemos lo que es el NewDB System Tray, que es una interfaz web también, pero esta es exclusiva para Mac OS X y lo que es Windows. Esta también se encarga de revisar las actualizaciones para ambos sistemas operativos. Y por último tenemos lo que es la NodeDB Loader, que es una herramienta para importar y exportar datos. Todas estas aplicaciones, todas las aplicaciones traen una configuración muy básica. Si vos querés desarrollar en Java, Python, etc., solo trae un par de conexiones. Muchas veces se conecta 80-80, lo que son la capa de administración que les comentaba, y esta capa de administración pues se conecta a lo que es a la capa de SQL, quien tiene lo que es el Transaction Engine, la cual lo que hace es brindar sobre esta capa de administración un acceso así simple a las bases de datos NuDB que están distribuidas a nivel global. Y esta, por último, lo que hace es conectarse con lo que es el Storage Manager. Entonces, por ese lado tenemos lo que es la dirección de patrones. Referente a lo que son aplicaciones y sistemas reales implementados con este motor, realmente no dicen ni mencionan cliente, pero sí las experiencias vividas. Una de las que más nos llamó la atención y la que nos puede interesar más es la de los sistemas móviles. Hubo una investigación del Pew Institute que dio a conocer que la mitad de los adultos de Estados Unidos poseían un smartphone y que al menos una de estas personas descargaba una aplicación. Alex mencionaba algo sobre los videojuegos, pero también lo quisimos dar un entorno a lo que era lo que son aplicaciones, porque NewDB nos ayuda también en esto. Un ejemplo es que un usuario Apple puede, la empresa Apple puede ofrecer más de 500,000 aplicaciones y pueden ser descargadas secuencialmente por 500 millones de veces de personas. Y todas esas aplicaciones están relacionadas con bases de datos. Por ejemplo, si nosotros bajamos lo que es Angry Birds o la famosa WhatsApp de una base de datos, ha de ser escalable y fácil de accesar. Este fue uno de los escenarios que enfrentó uno de los clientes de NewDB, que le vendió este servicio a Apple. Se reservan quién fue. El reto era tener todos los usuarios, los miles de usuarios conectados a esta base de datos y que realicen sus transacciones contra la base de datos de ese cliente. Pues bueno, lo que se dio fue una integración de una base de datos de PostgreSQL con NewDB. Ya lo mencionaba mi compañero, que no se necesita de un paradigma de base de datos en particular para integrarlo con este sistema. Y bueno, donde NewDB no requirió ninguna personalización de los códigos de Postgres. No tuvieron ningún problema a la hora de adaptarlo a la base de datos. Y actualmente estas aplicaciones se encuentran por todo el mundo, ¿verdad? Y son fáciles de descargar. Respecto a lo que son las aplicaciones web escalables, igual se dio un caso de la compañía ZDNet que necesitaba hacer evaluaciones sobre ciertas imágenes que ellos ponían en el sitio web. Dieron con la consultoría de Iron Sketcher, que es un israelita muy conocido para el desarrollo de aplicaciones web. Él tenía el reto de construir una base de datos relacional con sintaxis SQL que fuera de alta disponibilidad y capacidad de escalar a lo que es Amazon S2. Al principio él trató de usar SQL Server y MySQL en los proyectos para darle solución a esta compañía ZDNet, pero él logró dar con las consultas y todo, pero no con lo que era la escalabilidad. Entonces él podía hacer las consultas SQL, pero terminaban siendo resultados
bueno, realmente dispersos a lo que se buscaba con la compañía CDNet, y se decidieron utilizar o vinieron a retar lo que era NuDB, y les resultó demasiado sencillo moverse a la tecnología y dar resultados sobre estas fotos en un 100%. Entonces, esos son dos de los ejemplos que tenemos. Con respecto a lo que es el cobro, bueno, aquí tenemos esta tablita, pero vamos a hacer énfasis en que existen, bueno, dos ediciones que son sin costo, ¿verdad? La gratuita que soporta 2 hosts con capacidad de 4 gigabytes, pero la versión de HDFS no se soporta para esta versión, y está disponible para cualquier usuario. La versión gratuita del desarrollador permite un número ilimitado de hosts y, bueno, no tiene la restricción como la del usuario, por decirlo así, con lo que es el espacio. Pero si se quiere llevar a NuDB a un ambiente de producción, ¿verdad? Y hablando en la parte que tenemos que pagar, el precio inicial es de $1,200 por año por 2 hosts con la capacidad de 16 gigas de almacenamiento. Y eso es básicamente lo que ellos tienen. Realmente es barato, muy, muy barato el acceso a lo que es NuDB. Ok, bueno, como hallazgos y conclusiones, es muy fácil de instalar, cumple con los estatutos SQL, es fácil de administrar, es barato y es multiplataforma. Bueno, aquí dice que se presume con el diseño de la optimización, que bueno, ellos dicen que hallamos que esto es, bueno, para un punto de vista duro, pero es fácil de escalar. En otras palabras, si se necesita un mayor desempeño de la base de datos, va a tener que pasar por un ciclo de revisión de código por el analista de base de datos, cada vez que se mida, analice, afine, etc. O bien, para hacer vanguardia de este problema, lo que se puede hacer es agregar más hardware a lo que es lo que es el tema el ambiente que tengamos. NuDB también ofrece un ambiente distribuido de las bases de datos casi sin límites, ya que geográficamente es escalable y elástico. Como lo mencionaban los compañeros, y cumple con lo que es el ACID, y si lo comparamos, bueno, hoy en día con lo que ofrece Oracle, aproximadamente Oracle viene siendo el 75% más caro, costoso, que la solución que brinda NuDB. Por otro lado, ¿qué tan potente es este NuDB? Bueno, él puede permitir hacer cargas de 1 millón de transacciones por segundo en 20 servidores baratos conectados a un cable Ethernet. NuDB corre en Amazon S2, Windows, Linux, Mac OS, Solaris, y también puede ser utilizado como sistemas de archivo local, como lo que mencionaba Esteban, usarlo en Hadoop y como file system y en Amazon S3. Esos son nuestros hallazgos y conclusiones. Espero que les haya sido de su agrado la presentación y muchas gracias.